Hola chicos, les habla Cristian de nuevo. Este es mi canal que he decidido llamarlo The Self-Sufficient Nation, la nación autosuficiente en inglés. Y les quería hablar de un tema súper interesante el día de hoy. Espero que sea de su agrado, de su atención. Y el tema va a ser cómo encontrar tu propósito de vida, que suena algo obvio, pero no lo es, ya que yo he estado ahí y sé que mucha gente, en ¿Qué? ¿Qué es especial ahora en propósito? tiempos de crisis y caos en el mundo, pues no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con sus vidas. Quizá perdió su trabajo, perdió su empleo, su familia, tiene que estar 24 horas con su familia y no está acostumbrado a eso y trabaja desde casa y no tiene mucho más que hacer con su vida, nada más que hacer eso. Y siente que hay algo dentro de ellos que los fuerza. Voy a sacarme esto porque no me sirve. Que no está muy claro qué quieren hacer. Entonces, este video va a estar enfocado a eso, a cómo encontrar, cómo tratar de encontrar esa chispa en tu vida, cómo encontrar esa motivación, esa pasión en tu vida que te haga saber a dónde tu existencia y tu vida y a dónde va tu vida, a dónde va tu vida junto con la de tu familia. Y espero que eso te guste. Solo les quería contar un poco de mí. Soy un inmigrante latino peruano viviendo en Toronto hace 5 años. Decidí tomar la aventura de iniciar una nueva fase en mi vida, saliendo de mi país, tomando riesgos. Y hace algunos meses se me ocurrió la idea de iniciar un canal en YouTube, ya que todo el mundo está cambiando y decidí acoplarme a esta nueva tendencia de ofrecer contenido. Mi canal está enfocado en hacerte la mejor versión de ti mismo. Desarrollar tu vida y tu educación financiera, desarrollarte como persona, crecer en el plano de desarrollo personal, hacerte más confiado, hacerte más masculino, hacerte más resiliente a las cosas que puedan pasar a tu alrededor y mediante eso aspiro a darte valor. Les quería, para tocar el primer punto, preguntarles y les diría que se pregunten esto de una manera constante alrededor de sus vidas. ¿Qué les motiva a levantarse cada mañana a hacer lo que tienen que hacer? Pregúntense eso, cuestiónense. ¿Es aquello que estoy haciendo lo que en realidad quiero hacer con mi vida? Quiero levantarme a las 8 de la mañana, desayunar, cambiarme, prepararme para ir al trabajo, terminar a las 6 7 de la noche, regresar a mi casa, cocinarme, y repetir este ciclo por muchos años, y eso es lo que busco. Estoy haciendo actividades que en realidad me hacen feliz, tengo hábitos que alimentan mi espíritu, tengo hábitos que alimentan mi mente. Eh, Estoy aprendiendo cosas nuevas en mi trabajo, en mi vida, eso me hace feliz o no. Si eres capaz de responderte a esas preguntas, estoy seguro que vas a encontrar claves y puntos que ni siquiera te pones a pensar en el día a día y que yo me pregunté en su momento. Entonces, como primer punto, les invitaría a cuestionarse todas las cosas que les han enseñado a través de su vida y preguntarse realmente si lo que hacen les hace feliz, es el trabajo que quieren hacer, es la carrera que quieren alcanzar, tienen los hábitos que los hacen felices y los hacen aprender a crecer espiritual, emocionalmente y mentalmente. Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. En mi caso, el proceso inmigratorio me ayudó mucho a cuestionar estas ideas. Decidí en algún momento de mi vida llegar a tener la libertad financiera que busco. Y no solo en el plano financiero, no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de quién eres como persona, la persona que eres ahora, la energía que transmites, es la que quieres hacer, es la que quieres transmitir, es quien quieres ser o no. Yo tomé muchos cambios en mi vida y estoy feliz por haberlos hecho porque, disculpen el desorden, es un caos mi casa, pero voy a tomar un poco de agua. Quiero seguir cambiando, quiero seguir evolucionando, eso es lo que me motiva. Quiero seguir compartiendo valor, cambiar mi vida, mis creencias es lo más importante, ¿no? Hasta cierta edad yo tenía la vieja creencia de que tenía que conseguir un trabajo, aplicar, crecer en esa empresa, jubilarme
Y eso va a ser, como yo me diría, mi éxito en la vida, tener una familia en algún momento y todo, pero creo que la vida es mucho más compleja que eso. No puedes limitarlo todo a eso. Y les invito a que se hagan esas preguntas. Creo que es una buena fuente de autoconocimiento y los va a ayudar mucho a conocerse y a saber por qué hacen las cosas y si lo que hacen les hace feliz realmente o no. Bueno chicos, como les decía, acá todo está muy frío. Estoy dando una caminada por mi vecindario. Aquí estoy yo. Y, y como les decía, he aprovechado este tiempo para aprender cosas nuevas, para leer un poco más, desarrollar hábitos que quizás hace tiempo no tenía, para aprender eh, sobre inversiones, cómo administrar mi dinero de una mejor manera, cómo hacerlo trabajar para mí de alguna manera y yo no matarme por él. He estado conociéndome mejor. Parece un poco tonto cuando lo digo, pero mm, no creo que mucha gente se conozca. Uh, de hecho, creo que alguna de las lecciones que este COVID y esta situación global nos va a dejar es que solo en situaciones de urgencia, en situaciones que nos desafían, vamos a encontrar nuestro verdadero carácter y vamos a encontrar quiénes somos. Y eso es lo que me pasó a mí, eso es lo que me continúa pasando. Creo que es un ciclo de la vida que no va a terminar. Terminé mi caminata del día, me siento súper relajado, súper distendido, así que continuamos con el video. El segundo punto que les quería tocar es la adversidad. ¿Qué tanto has lidiado con la adversidad, con situaciones nuevas, como la que nos está tocando pasar ahorita mismo con COVID? Es increíblemente incierto, no sabemos. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que ha perdido familiares, hay gente que ha perdido a familiares, ha perdido amigos, ha perdido su trabajo. Y si les soy sincero, no es lo que pasa, sino cómo reaccionas a lo que pasa. Eso es lo que mi experiencia aquí me ha obligado a afrontar la incertidumbre, afrontar la adversidad en diversas facetas de mi vida. Y eso me ha hecho cuestionar y me ha hecho adquirir habilidades que antes no tenía, adquirir una seguridad y confianza y una actitud positiva hacia lo que pueda pasar o no. Y eso es algo que me ha ayudado a definir mi propósito de vida, que es brindar valor a los demás, aprender, crecer, enseñar lo que yo he aprendido, ser libre e independiente, no depender de alguien más para hacerse cargo de mí. Y eso es lo que les invitaría a hacer a ustedes. Cuestiónense eso, expónganse ante la adversidad en diversas maneras, no tienen que emigrar para hacerlo. Tomen una actividad que les haga dar miedo, que los atemorice. Tomen cursos de public speaking. Tomen diversas actividades que en realidad los hagan crecer como seres humanos y expandan sus fronteras. Y el punto final que les quería tocar es preguntarles y que se pregunten constantemente. Es algo que yo lo he hecho bastante durante mi vida y especialmente después de mis 30. Es preguntarse qué tipo de actividad harían sin que les tengan que pagar y sentirse felices con ello. Imaginen ese tipo de vida en que ustedes hagan lo que les guste hacer, lo que disfruten, aquello que el tiempo no existe. A mí me encanta aprender sobre finanzas, he desarrollado este sentido de ser más sociable, de conectar mejor con las personas, mejor, de alguna manera leer mejor a las personas, entender mejor a otros seres humanos que antes no lo hacía, antes tenía expectativas en todo y me frustraba porque las personas no hacían lo que yo esperaba. Ahora tengo una mejor comprensión de las personas, doy sin esperar mucho cambio. Me gusta aprender, me gusta dar valor. Sé que me encantan las finanzas, es uno de los temas que más me apasionan en la vida. Me encanta aprender sobre, por ejemplo, el mercado de valores, las criptomonedas,
cómo leer estados financieros, cómo escoger qué inversiones podrían ser bastante rentables para ti. Y eso es todo un arte que he aprendido a través de los años. Y te invito a hacerte esas preguntas. ¿Qué tipo de actividades te gustarían hacer aunque no te paguen ni un dólar? Y eso es, si le encuentras, esa va a ser una de tus pasiones y quizá te pueda llevar a lo que realmente estás destinado a hacer como tu propósito de vida. El final del video y solo quería agradecerles por su atención. Me encantaría que puedan desarrollar estas habilidades para que puedan encontrar su propósito, puedan saber exactamente lo que van a hacer en los próximos años, hacia dónde van sus vidas, pueden encontrar su dirección, pueden encontrar sus pasiones, pueden encontrar aquello que los haga feliz en diversos ámbitos de su vida, no solo en las finanzas, en el amor, en las amistades, y eso es súper importante alcanzarlo, es vital para nuestra salud mental y física. Quería desearles lo mejor en estos tiempos difíciles de COVID. Mucha gente está mal, está pasándola muy mal, mucha gente está muriendo, está sufriendo afuera, pero creo que la mejor medicina es ahora tener una actitud positiva a esto y verlo como una oportunidad para mejorar como seres humanos, para ser más solidario con los demás y crecer como personas. Así que solo me quiero despedir de ustedes y desearles lo mejor. Sigan con mi canal, por favor suscríbanse, coméntenme, yo estoy abierto a sus opciones y los veo en el siguiente video. Amor y paz.